Abinu Malkeinu, Padre nuestro y Rey nuestro, no venimos solo a escuchar, venimos a abrir el interior delante de ti. Que tu palabra no solo sea oída, sino recibida, no solo comprendida, sino vivida. Bendito eres tú que te acercas al que te busca con emet, con verdad. Beshen Gadol Yahshua HaMashiach, Omein, aleluya. Vamos a batir las palmas al Padre Eterno. Shabbat Shalom, amados Sahim. Shabbat Shalom, amadas Sahayot. Muchas bendiciones. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Vamos a cerrar con broche de oro la Haftará Tetzaveh. La Haftará de hoy, amados Sahim, no ocurre en tiempos de gloria, ocurre en tiempos de exilio. Israel ya no tenía templo, ya no tenía altar, ya no tenía la Keuná, es decir, el sacerdocio. Entonces aprendieron a vivir lejos y lo peligroso es que empezaron a sentirse normales así. Entonces el Padre Eterno hace algo inesperado. No les promete volver a Jerusalén, les muestra cómo es su casa. Porque antes de restaurar un lugar, el Abba Kadosh restaura la conciencia. Entonces, cuando el hombre se acostumbra a vivir sin la presencia del Eterno, deja de extrañarla. Y cuando deja de extrañarla, deja de buscarla. Por eso Ezequiel recibe la visión del templo no para informar sobre la arquitectura, sino para despertar esa memoria espiritual. Entonces, el mensaje no era, algún día construirán esto. El mensaje era, así era la cercanía que perdiste y así puede volver. Entonces en el Brit Hadashah aprendemos que el templo no era solo un edificio, era un retrato del corazón del hombre. Por eso hoy no vamos a estudiar planos, estudiaremos nuestra propia vida. Entonces vemos que el Eterno sigue revelando su casa para despertarnos la memoria del propósito, nos muestra su Kedushá, para que recordemos que fuimos creados para habitar con Él. Porque al contemplar su presencia, entendemos el diseño de nuestra propia vida. Los invito, amados hermanos y hermanas, a que abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 47, del 10 al 27, por favor. Ezequiel 43, del 10 al 27, y le voy a dar lectura con el permiso del Eterno. Verso número 10. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones. Y todas sus leyes, descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la Torá de la casa sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo alrededor será santísimo. He aquí que esta es la Torá de la casa. Estas son las medidas del altar por codos, el codo de a codo y palmo menor. La base de un codo y de un codo el ancho y su remate por su borde alrededor de un palmo. Este será el zócalo del altar, y desde la base sobre el suelo hasta el lugar de abajo 2 codos y la anchura de un codo, y desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor 4 codos y el ancho de un codo. El altar era de 4 codos y encima del altar había 4 cuernos, y el altar tenía 12 codos de largo y 12 de ancho, cuadrado a sus 4 lados. El descanso era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus cuatro lados, y de medio codo el borde alrededor y la base de un codo por todos lados, y sus gradas estaban al oriente. Y me dijo, hijo de hombre, así ha dicho Yahweh, el Adón, estas son las ordenanzas del altar el día en que se ha hecho, para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre la sangre. A los Kohanim, levitas, que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Yahweh el Adón, para ministrar ante mí darás un becerro de la vacada para expiación, y tomarás de su sangre y pondrás a los 4 cuernos del altar
y en las 4 esquinas del descanso y en el borde alrededor, así limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la Torá de la casa, fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación y purificarán el altar como la purificación con el becerro. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada. Y los ofrecerás delante de Yahweh, y los coanim echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto a Yahweh por 7 días, sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Por 7 días harán expiación por el altar y lo limpiarán, y así lo consagrarán. Y acabados estos días, del 8º día en adelante, los coanim sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas. De Shalom me seréis aceptos, dice Yahweh el Adón. Entonces aquí vemos, amados Sahim, que el Padre Eterno no manda primero un regaño, manda una revelación. El pueblo estaba en exilio, había perdido Jerusalén, el altar, la identidad, y lo peor, ya se habían acostumbrado a vivir sin la presencia del Padre Eterno. Entonces el Abacadosh hace algo sorprendente. No les enumera los pecados, no les habla de castigo, les muestra el templo. Porque la Kedushá verdadera produce una reacción que la culpa jamás logra, una conciencia interior. Entonces vemos que la conciencia bíblica no es humillación, es despertar el alma. Es el momento en que el corazón dice, no quiero seguir viviendo lejos de esto. Entonces cuando digo amado Aj, amada Jod, que no quiero seguir viviendo lejos de esto, me refiero, en Ezequiel 43 el pueblo estaba lejos del templo, lejos de la presencia. Entonces cuando les muestra la visión del templo, no era solo arquitectura, era como si le estuviera diciendo, mira cómo es la cercanía que perdiste. Entonces el corazón despierta, es cuando alguien, por ejemplo, que se fue lejos de su casa, percibe no sé, el olor de la comida de su mamá, y algo dentro le dice, pues extraño esto. Eso es lo que yo perdí por estar ahorita, vamos, apartado. Y él dice, no quiero seguir lejos. Entonces, prácticamente es lo que significa la frase. No es culpa, no es miedo, es conciencia. Es cuando el alma siente. Fui criado para algo más cercano, algo más kadosh, algo más verdadero. Y ya no quiero vivir distante. En términos espirituales sería así, amado Aj, amada Jod. Ya no quiero palabras vacías, quiero encuentro. Ya no quiero una fe de costumbre, quiero una vida donde tu presencia respire conmigo. Eso es lo que provoca la visión del templo en Ezequiel. Ahora, cuando el hombre solo oye normas, se defiende. Y cuando el hombre contempla lo kadosh, se rinde. Por eso Ezequiel mide el templo con precisión. Cada medida no es arquitectura, es restauración mental. Y vemos que nuestro Abacadosh está reeducando la percepción del pueblo. Primero aprenden cómo es su casa, luego aprenden cómo debe de ser su vida. Entonces vemos que el arrepentimiento, ese arrepentimiento bíblico nace por revelación, no por presión. Y significa esto, amado Aj, la presión te hace cambiar por miedo, la revelación te hace cambiar por convicción. La presión dice, cambia porque estás mal, y la revelación dice, mira quién es Elohim y descubre quién puede ser. Ahora, en el libro de los Hechos 7, 44 al 50, prácticamente Esteban declara
que el Todopoderoso no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces no estaba anulando el templo, estaba revelando su propósito. El templo siempre fue una maqueta espiritual del hombre. Israel miraba el edificio. Nuestro Abacadosh mira el corazón. Ahora, en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Entonces, eres parte del templo. No eres una piedra tirada. Eres una piedra elegida. Y nuestro Abacadosh no te salvó solo para perdonarte, hermanito y hermanita. Te salvó para colocarte en su casa. Y cuando te dejas formar, ajustar y pulir, la presencia encuentra donde habitar. El arrepentimiento verdadero no nace del miedo, no nace del deseo de volver a la cercanía. Entonces vemos que hay personas que no cambian porque creen que Elohim Yahweh está enojado. Y cuando alguien cree eso, que está enojado, no se acerca, se esconde. Así como Adán en el huerto no huyó porque no amara a Elohim, huyó porque sintió culpa. Muchos no avanzan espiritualmente porque piensan, Dios ya se cansó de mí, ya fallé demasiado, ya no soy digno, y esa idea los tiene paralizados. Pero mira el corazón del Abba. Nuestro Abacadosh no mostró el templo para aplastar a su pueblo, lo mostró para decir, aún quiero habitar entre ustedes. Entonces no era un enojo, era una invitación. Es una invitación. Entonces cuando el alma descubre que Elohim no viene a herirla, sino a sanarla, el miedo cae y el corazón vuelve a casa. Ahora, nuestro Abacadosh sabía que Israel volvería a casa. Y él sabe, por supuesto, que volverá a habitar en medio de su pueblo. Aquí veíamos también en el libro de Ezequiel que después de mostrar el templo, nuestro Abacadosh no describe las puertas, ni el mobiliario, ni su esplendor. En el templo, el altar era el lugar donde algo moría. Antes de entrar al lugar Kadosh, antes del incienso, antes de la experiencia espiritual, primero estaba el altar. ¿Y qué pasaba ahí, hermano y hermana? Pues el sacrificio. Eso significa la cercanía con Elohim no empieza cuando sientes algo bonito. Empieza cuando decides rendirte a su bendita voluntad. Entonces vemos que el altar representa ese momento donde dices, ya no quiero que mi orgullo me gobierne, ya no quiero vivir a mi manera, me rindo. Es cuando bajamos los brazos. Entonces primero hay entrega, después hay experiencia. En términos simples, hermano y hermana, no te acercas a Elohim porque sientes algo, te acercas cuando dejas algo. El altar representa el punto donde la voluntad humana deja de gobernar. Y en Hebreos 9, del 11 al 14, son las citas que yo te había compartido, el Mashiach entra como sumo Cohen con su propia sangre. El sacrificio del Mashiach transforma la conciencia interior. No solo vino a perdonar actos, vino a terminar la independencia del corazón. El verdadero altar ahora no está en Jerusalén, está en la voluntad. Ahora, en Mateo capítulo 5, 37, dice así, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Aquí nuestro Adón Yahshua HaMashiach define el nuevo altar. No promesas espirituales, es decir, integridad continua. Antes, ciertamente, el hombre ofrecía animalitos. Ahora debemos ofrecer coherencia.
El altar dejó de ser un momento, se volvió una manera de vivir. Entonces muchos quieren la presencia, pero sin el proceso. Pero en la Escritura el fuego siempre cae sobre algo entregado, nunca sobre algo retenido. Ahora, el problema no es que Elohim no visite, es que el corazón sigue ocupado. Si el corazón está lleno de orgullo, de distracciones, de resentimientos, de autosuficiencia, no hay espacio. Orar no siempre es saltar. Ayunar no siempre es saltar. Cantar no siempre es saltar. El altar es cuando dejas de discutir con nuestro Elohim Yahweh. Entonces cuando dices, no entiendo, pero confío. No me gusta, pero obedezco. No lo esperaba, pero me rindo. Y ahí precisamente empieza la presencia. Veamos en la lectura los 7 días de purificación. La Kedushá es proceso. El altar no quedó listo en un instante. Y nuestro Abacadosh ordena 7 días de expiación continua. No bastaba construirlo, había que consagrarlo. Y esto revela un principio profundo. La presencia de Elohim no se queda donde solo hubo sentimiento. Se queda donde hubo un cambio real. Por ejemplo, emoción es decir, ¿qué mensaje tan fuerte? Y la transformación es decidir, voy a perdonar, voy a obedecer, voy a dejar esto. Entonces vemos que el altar en Ezequiel no era un momento intenso, era 7 días de purificación. Había un proceso, había un cambio, había consagración. Entonces la emoción te mueve un rato, la transformación cambia tu vida. Y la presencia de Elohim reposa donde el corazón decidió cambiar, no solo donde se conmovió. Entonces el significado espiritual del número 7 habla de una formación completa. La creación, los 7 días, los Kohanim, 7 días de consagración, las fiestas, es un ciclo de 7, el altar restaurado en 7 días. Entonces vemos que nuestro Abacadosh no solo limpia el pasado, ordena la vida. El hombre quiere cambiar rápido y nuestro Abacadosh cambia profundo. Nosotros queremos resultados inmediatos y nuestro Abacadosh quiere raíces firmes. El hombre dice, quiero dejar esto ya, quiero sentirme diferente hoy, quiero que todo cambie esta semana. Pero nuestro Abacadosh no solo quita el síntoma, él va a la raíz. Nosotros queremos un alivio. Nuestro Abacadosh quiere una transformación. Un cambio rápido puede modificar una conducta. Un cambio profundo transforma el carácter. Rápido es superficial, profundo es estable. Por eso el altar en Ezequiel tuvo 7 días. Entonces vemos que el hombre busca soluciones y nuestro Abacadosh construye cimientos. Y lo que Elohim hace profundo permanece. Ahora, el centurión, en Lucas capítulo 7, del 1 al 10, entiende algo que muchos religiosos no. Dice, no soy digno, solo di la palabra. Aquí vemos que la fe no es convencer a Elohim, es rendirse a él. Entonces vemos que el centurión no era judío, no tenía acceso al templo, él no ofrecía sacrificios, pero tuvo algo más importante, humildad. Él dijo, no soy digno, solo di la palabra. Eso, ¿sabes cómo se llama, hermano? Eso es un altar interior. El altar en la Torá es el lugar donde algo muere. En él murió el orgullo del centurión, ¿sí? Entonces no defendió su posición, no exigió, no se justificó, se rindió. Por eso Yahshua HaMashiach dijo, ni en Israel he hallado tanta fe. Entonces mientras el corazón se justifica, no cambia. Mientras el corazón se defiende, no se rinde.
Pero cuando alguien dice, tienes razón, necesito ayuda, confío en tu palabra, entonces muchos creen que el arrepentimiento es un solo momento, pero en la Torah es una formación. No es llorar un día, es volverse una vida nueva en dirección. Ahora, vamos a Ezequiel 43, 27, y acabados estos días, al octavo día y en adelante, los Kohanim ofrecerán vuestros holocaustos sobre el altar y vuestros sacrificios de Shalom, y seré propicio a vosotros, dice Yahweh el Adón. Entonces vemos que en la Torah el 8 representa nuevo comienzo, nueva naturaleza, nueva vida. El número 7 es igual a ciclo humano completo. El número 8 es igual a intervención divina. Entonces vemos que Ezequiel vio un templo que aún no existía, pero Elohim no le estaba hablando del futuro, le estaba hablando del corazón, porque el verdadero exilio nunca fue Babilonia, fue acostumbrarse a vivir sin su presencia. Hoy entendemos esto, que no somos gente tratando de llegar a Elohim, somos casa esperando ser habitada. Entonces el Mashiach abrió el acceso, pero el corazón decide si abre la puerta. Pero el Eterno sigue haciendo lo mismo que en Ezequiel. Te vuelve a mostrar su casa para que recuerdes la cercanía. Hoy no termina una enseñanza, hermano y hermana. Empieza una restauración. Que tu vida deje de ser visita espiritual y vuelva a ser morada divina. Aleluya. Vamos a hacer una oración, amado Aj, amado Ajot. Abba Kadosh, gracias te damos por acercarte a nosotros una vez más. Hoy no queremos solo entender tu palabra, queremos vivirla. Toma nuestro corazón y hazlo altar. Quita lo que nos estorba, por favor. Enciende en nosotros un fuego que no se apague, que no salgamos igual que como llegamos, que tu shalom repose en nuestra mente y tu espíritu ordene nuestro interior. Llévanos en shalom y permítenos que donde caminemos se note que tú habitas en medio de nosotros. Bendito eres tú, Yahweh, que nos restauras y permaneces en nosotros. Beshem Gadol Yahshua HaMashiach, Omein, aleluya. Bate tus palmas, mi hermano y mi hermana. Que el Padre Eterno te bendiga y te guarde. Aleluya.